Les gusten las matemáticas, ¿sí? Que las sepan aplicar, que se apasionen por las matemáticas, ¿no? Y vamos a procurar hacerlo todos juntos. Vamos a estar aquí en estos días con ustedes, el equipo de producción, con Julio. Julio, ¿vas a estar aquí los sábados con nosotros? Gracias, Julio. Hugo, ¿va a estar con nosotros Hugo también? Gracias, Hugo. Les damos las gracias a ellos, ¿verdad? Porque vamos a tener, bueno, primero les presento al ingeniero Adrián Romero Díaz, su profesor, ¿sí? Para que lo conozcan. Es un ingeniero en transporte, egresado de aquí de UPIXA. Es subgerente en la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, sí, en donde están todas las empresas mexicanas, americanas y canadienses asociadas. Es un buen amigo y él va a estar dirigiendo el curso. Yo voy a estar apoyándolo aquí en algunas cosas. Realmente no necesita apoyo, pero aquí estoy entrometido con él. Yo soy Francisco Bojorquez Hernández. Soy el jefe de la carrera de Ingeniería Ferroviaria para los chavos que van a estudiar ferroviaria. Ya nos conozcamos, aunque en estos días nos vamos a estar viendo, ¿no? Porque hay un curso de inducción o algo así que les van a dar. Pero nos da mucho gusto que estén también los ingenieros en transporte, los ingenieros en informática también. A ver, que levanten la mano los ingenieros en transporte. Sí, ¿no? Los ingenieros en informática. Bien. Los ingenieros industriales. Muy bien. Los ingenieros ferroviarios. Bien. Los administradores industriales. Bien. Los ingenieros automotrices, no, ¿verdad? Ellos no. No, ellos no llegarían hasta el sexto semestre. Ellos primero estudian en la ESIME, una escuela del Poli también. Estudian los primeros 5 semestres y a partir del sexto vienen a UPIXA a especializarse en un área de la ingeniería en sistemas automotrices. Bueno, muy bien. Yo soy ingeniero industrial, también egresado de aquí de UPIXA, del año 76-80, fue cuando yo estudié aquí. Entonces, pues, ustedes no estaban ni siquiera en proyecto, ¿no? Sí. Ni Adrián, ¿cuándo naciste tú? 96. 96, bueno, ya, no, ¿cómo que naciste en el 96? Sí. ¿Sí? Sí. No, pues sí, cierto, ¿eh? Sí. Sí, ya se acordó. Ya me acordé. No, pues yo nací en el 58 del siglo pasado. Imagínense nada más, ¿no? ¿Cuántos años tengo? Sí, bien, aprobado ya, titulado. Dice que me veo como de 30, ¿no? No, hombre, para nada. ¿Cuántos años tengo? ¿Matemáticos? ¿Cuántos? 65. 65 y este año cumplo. ¿Cuántos cumplo este año? 66. Vayan hablando con seguridad, ¿no? El ingeniero, ¿como de cuánto se ve? ¿De 28? Como matemáticos también debemos de tener visión matemática. Visión matemática, por ejemplo, para ver más o menos el ingeniero, ¿verdad? No, pues más o menos tendrás como unos 28, ¿sí? 27. 27, bien, buena visión, ¿no? Pero ya había dicho su año de nacimiento, ¿no? Pues, pero sí se ve como de 20, ¿no? La verdad, ¿verdad? Y ustedes se ven como de 15. Sí, bien, nos da mucho gusto que estén aquí. Vamos a estar con ustedes, vamos a echarle ganas con ustedes.
La idea es, muchachos, que les gusten las matemáticas, no le tengan miedo. Es un área fantástica. Nosotros damos clases en el área de ingeniería, pero van a tener sus maestros de matemáticas, que son, varios son ingenieros que dan matemáticas, varios son físico-matemáticos, sí, muy especializados. Y van a también estar con nosotros en las materias de ingeniería, ¿no? Sin embargo, bueno, pues quisimos nosotros empezar con ustedes el día de hoy. Sabemos que es sábado y que pues cuando está uno trabajando, hasta los domingos trabaja uno, ¿eh? Así que por eso también nos hicimos venir en sábado. Ya, pues se vayan acostumbrando a que en la vida profesional, ¿no, Inge? Se trabaja de lunes a domingo. Pues la escuela está abierta, como verán, la biblioteca va a estar abierta siempre. La abrimos de lunes a domingo, ¿sí? Me parece que la cafetería también va a estar abierta hoy, pero vamos a hacer un break a las 10:45 de la mañana para que se coman un sándwich, se tomen un café, ¿no? Quien lo traiga se lo puede comer aquí, no hay que ensuciar el auditorio, ¿no? La silla donde están sentados, pero vamos a hacer ese break para que no estemos pasando aceite, ¿no? Como los motores, ¿no? Que luego están pasando aceite. Bien, vamos a mantener las dos puertas abiertas, sí, totalmente abiertas. Con libertad pueden ir al baño. El baño está saliendo a la izquierda, luego al fondo, hombres y mujeres. Sí, salgan con toda libertad, prendan sus celulares, celular prendido, para que podamos consultar cualquier cosa que tengamos al momento, consultamos. Algunos maestros no les van a permitir usar el celular, pero otros sí, no, pues depende, ¿no? También de la libertad del maestro para poder enseñar. Nosotros nos gusta que al momento puedan disipar cualquier duda, ¿no? No se quede pendiente ninguna duda. Traen su lápiz o su pluma, bien, un cuaderno, muy bien, porque ya los jóvenes de hoy ya no usan, vienen a la escuela y no traen ni pluma ni nada. Sí, quién sabe, ¿verdad? ¿Cómo le hacen, no? Y bueno, pues nos da mucho gusto, muchachos, y vamos a escuchar las palabras del ingeniero Adrián Romero. Pues muchas gracias, bienvenidos, buenos días a todos. Buenos días, agradecerles el hecho de que hayan hecho un esfuerzo para estar aquí en día sábado. Sabemos que no es fácil, sabemos que todavía no empiezan sus clases, pero están haciendo algo por el bien de ustedes mismos, por su carrera. Y también yo le agradecerles porque me han vuelto a recordar las matemáticas, ¿no? Nos pusimos a estudiar nuevamente para poder dar este curso, ya que pues, se nos había olvidado. No es cierto, o sea, ciertas cosas pues se requieren, ¿no? Es cierto, es cierto. Bueno, bien lo dijo el ingeniero, nuestro objetivo aquí es que les gusten las matemáticas. ¿Quién de ustedes considera que las matemáticas son difíciles? ¿Nadie? Ay, todos, ya ¿para qué lo culpan? Órale, Entonces? bien, un aplauso a los chavos, bien. ¿Sí? Nada más son pocos, ¿eh? Pocos. ¿A quiénes les gustan las matemáticas? Pues por eso están aquí, ¿verdad? Que les gustan. Sí. ¿Quiénes les hace fascinante resolver algún problema matemático y cuando lo resuelven dicen, wow, ya tenía la respuesta? ¿Quién dice yo? Sí, ¿no? Es parte de la esencia de las matemáticas, el poder descubrir y resolver los retos, ¿no? Al final nosotros como ingenieros, para eso vamos a estar al final, es resolver las problemáticas, solucionar problemas, ¿vale? Y mucho de esto nos lo va a dar las matemáticas. Las matemáticas son esenciales no solamente para poder decir que 2 más 2 es igual a 4, sino para poder plantear problemas, poder tener una esfera, por ejemplo, de ideas divagadas, poderlas centrar, hacerlas lógicas y poderles dar una solución, ¿no? Entonces nos ayudan a muchas cosas, no solamente a sumar y restar, sino a plantear problemáticas de la vida diaria y poderles dar una solución, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿cómo llegaron aquí? ¿Quién llegó caminando? Allá una, ¿ok?
¿Quién llegó en transporte público? ¿Quién llegó en su coche? Ok, muy bien. Por ejemplo, para venir aquí tuvieron que pedirle dinero a sus papás, seguramente, para el transporte, ¿no? ¿No? Bueno, o tenían que, o ya tienen ustedes contabilizado cuánto dinero van a gastar, ya tenían ustedes el dinero, si ustedes se mantienen, ¿no? Pero tenían que haber hecho una cuenta para saber cuánto tienen que gastar del transporte, ya sea la combi o el metrobús, y después de regreso cuánto van a volver a gastar y cuánto se contemplan gastar en el desayuno y demás. ¿Se dan cuenta? Si ustedes iban a gastar 50 pesos y le pidieron 40 a sus papás, pues ya no regresan a casa, ¿no? Le echan la culpa a su mamá o a su papá. Entonces es importante, hasta en la vida diaria, poder utilizar las matemáticas, ¿vale? Vamos a ir escalando poco a poco con la base, que es la aritmética, la geometría, parte de los principios del álgebra, para poder son las bases. Después de ahí, pues ya cualquier cosa se vuelve mucho más sencillo, ¿ok? Una vez que tenemos las bases, que es la aritmética, cualquier otra cosa ya se vuelve mucho más sencillo, ¿vale? Y la aritmética es más que nada sumar, restar, multiplicar y dividir, que en teoría todos lo sabemos hacer. En teoría. Ahorita vamos a ver si sí sabíamos todo. Profe. Pues sí, vamos a comenzar. Bueno, ¿han ustedes ido a la iglesia? ¿Sí? ¿Han leído la Biblia? Ay, ¿a poco sí han leído la Biblia? La verdad. Bueno, pues vamos a comenzar leyendo la Biblia. ¿Sí? ¿Sí? ¿No lo creen? Sí. Se las vamos a pasar, pero cuando llegue hasta el último compañero o compañera, nos lo regresa y bien cuidadita, esta Biblia, pues imagínense cuánto tiempo tendrá, dependiendo. Una Biblia del Viejo Testamento, ¿no? Y otra del Nuevo. Sí. Esta es del Nuevo, no viene desde el Viejo Testamento, esta es una combinación de Biblias del Viejo y del Nuevo Testamento. Antes de Cristo y después de Cristo. Exactamente, ¿no? Sí. Sí, porque las matemáticas, muchachos, pues vienen desde los primitivos, ¿no? Desde que tenían que contar, pues cuántos animalitos tenían, cuántos habían cazado, más o menos de qué tamaño era el animal que habían cazado para poder compartirlo entre todos las personas que ayudaban, ¿no? Cuántos frutos recolectaba una niña, una mujer, y entonces cómo se repartían los frutos entre las familias. Había ya que estar ahí haciendo operaciones, ¿no? Y desde ahí se empezó a escribir este libro. Este libro sí es más viejo que la Biblia, Se llama La Biblia de las Matemáticas. Sí, y en este día van a tener que leerla toda. No es cierto. Se las vamos a pasar para que conozcan el libro. ¿Sí? Y que en ese libro está basado el curso de hoy. Entonces, pues ahí nos daremos cuenta de todo, qué tanto vamos a ver el día de hoy. Este libro, muchachos, lo pueden bajar de internet. Nada más que hay que estar inscrito en una aplicación que se llama ScriptBD, ¿no? Sí. No, pero el Baldor también es es otra Biblia, ¿no? El álgebra de Baldor. ¿Alguien ya conoce el álgebra de Baldor? Creo que es así, si no mal recuerdo. ¿Alguien conoce esta página? Sí, exactamente. Ahí lo pueden descargar. Que es el que inventó el álgebra. Esa aplicación trae muchos libros, muchos libros. Buscas de cualquier tema, de ingeniería, de medicina, de administración, de derecho, de lo que quieras, y pues son miles de libros los que tiene. Puedes estar suscrito gratis, creo que durante un mes, sí. Y luego tienes que pagar una suscripción. Yo les aconsejaría que paguen la suscripción, o sea, éntrenle, ¿verdad? Ya dense de alta y paguen una suscripción. Ayer me enteré que el ingeniero también está inscrito, yo también ya tengo como 2 años inscrito. Sí. Y yo pago como 180 pesos al mes. ¿Tú cuántos pagas, Inge?
Sí, 149, sí, no me recuerdo. 149. Es que él utilizó Amazon, ¿no? ¿O qué? Sí, descuento de estudiante todavía. Entonces, les aconsejo una buena inversión, ¿sí? De la beca que les paguen. Más barato que Netflix, profe. Más barato que Netflix, ándale, ¿no? Sí. Una suscripción, y entonces ahí van a encontrar muchos libros. Pues nada más es una sugerencia. Ese libro está ahí, lo bajan y ya lo tienen, ¿no? Para que los acompañe toda su carrera, ¿verdad? Pero no nada más que se vuelva un acompañante, ¿no? Que se vuelva un buen compañero que les ayude a resolver muchos problemas. Sí, es un libro súper entero, ¿no? Entonces, por eso se los trajimos. Y bueno, pues efectivamente hace rato que platicaba el ingeniero Adrián Romero, vamos a decir Adrián, ¿sí? Sí, adelante. Adrián. Efectivamente las matemáticas, muchachos, luego nos dan miedo. No se asusten, ¿sí? 2 por 2 igual ¿a cuánto? A 4, ¿no? Es como que no se acuerdan. Les digo 4 más 4 y no contestan. Lo que pasa es que están cohibidos, ¿no? Suéltense, pero nosotros diríamos suéltense en la parte dura, ¿no? En la parte del conocimiento, ¿no? Ya cuando anden allá afuera, pues si quieren ya suéltense el pelo y ahí echen cotorreo, ¿no? Pero por lo pronto suéltense en el conocimiento, vuelvan a mover el cerebro. Las matemáticas nos hacen mover el cerebro. Muchos dicen, ay, ¿para qué voy a aplicar? ¿En dónde voy a aplicar las matemáticas? A ver, maestro, eso que me está enseñando. Y fíjense que las matemáticas, conforme vamos subiendo de nivel, desde que llegamos a la primaria, y desde el kinder, ¿no? Cuando nos ponen ahí con el ábaco o mover manzanitas de un lado para otro y eso, las matemáticas las vas utilizando, no te das cuenta, pero como dijo ahorita el ingeniero, las vas utilizando y entonces uno se puede cuestionar, bueno, ¿para qué me enseñan cálculo? ¿No? Pero lo que pasa es que fíjense, las matemáticas que aprendes en un nivel educativo, las vas a aplicar en el siguiente. Y luego en ese nivel educativo las vas a aplicar en el siguiente. Las matemáticas que van a aprender aquí, las van a aplicar en sus carreras, levemente, no van a... Yo ayer andaba pensando en eso y decía, ¿qué les digo? Si ahorita estábamos viendo un problema de conversión de sistemas numéricos, que les vamos a enseñar ahorita, y entonces decía, pues bueno, pues de modo que yo ande todo el día pensando en la conversión del sistema decimal a ternario, ¿no? No, pues hay otros problemas ya como adultos que somos, ya como ingenieros y que estamos trabajando en diversas empresas, hay otros problemas que no te piden que estés haciendo una conversión, por ejemplo, de decimal a binario o de binario a decimal. No te lo piden, ¿no? Pero si yo me fuera al diseño de cómputo, si no domino el sistema binario, las conversiones y luego las tablas de verdad y luego la lógica matemática, si no domino esas áreas, muchachos, no las puedo trasladar al diseño de cómputo. Y entonces México de alguna manera se ha retrasado en el diseño, porque aquí muchos productos fueron diseñados en México por ingenieros mexicanos y la gran mayoría egresados del Politécnico, sí, otros egresados de la UNAM y de algunas otras escuelas, pero básicamente han sido las escuelas que han dado al país los mejores ingenieros, ¿sí? Sin embargo, de repente el país olvida esos desarrollos, no apoya la ciencia, la investigación, pero no importa, no porque el gobierno haga eso, nosotros en la educación vamos a abandonar entonces, por ejemplo, el estudio de las matemáticas. Las matemáticas las van a aplicar mucho en los siguientes niveles. Si ustedes de aquí de superior
se van a una maestría. Entonces, dependiendo de la maestría, va a ser el tipo de matemáticas que van a utilizar y van a ver qué bueno es conocer, por ejemplo, de estadística, de probabilidad, de cálculo financiero, de sistemas numéricos, etcétera, porque ya estás en el siguiente nivel. Entonces, tal vez acabas la carrera y ya te vas a la industria y ya no necesitaste las matemáticas para tu actividad. Pero si, por ejemplo, te gusta el diseño de ingeniería y entonces quieres seguir avanzando y te vas a un doctorado, vas a necesitar las matemáticas, porque ahí ya sí en el diseño definitivamente se requiere del conocimiento de la lógica, ¿sí? De la transmisión de información, etcétera, como para hacer un diseño, por ejemplo, de cómputo, o para diseñar un sistema automatizado. Un sistema automatizado, desde aquí, desde la escuela, van a poder aprenderlo utilizando ciertas bases matemáticas, pero lo que más van a utilizar es la lógica. Y las matemáticas nos dan eso, nos dan una lógica de pensamiento. Si desde la mañana, pues, de una manera lógica te levantas y lo primero que haces es, te sientas en la cama, ¿no? Y te empiezas a vestir, o te vas al baño y te empiezas a rasurar, a bañar, ¿no? No desde la mañana ya estás, apenas te despertaste y ya estás en el comedor desayunando, pues no, ¿verdad? O sea, todo va siguiendo un proceso lógico, ¿sí? Organizas tu agenda para poder llegar a la escuela a cierta hora. Tus amigos, sabes quiénes son buenos amigos y quiénes son malos amigos. ¿Por qué? Porque traes un pensamiento matemático. O sea, todo eso te lo da la lógica, el pensamiento ordenado. Las matemáticas son eso, ¿sí? Y son muy, pero muy fáciles, ¿eh? Bastante fáciles. Si ustedes dominan la suma, dominan todas las matemáticas. Pero hay que saber la suma, ¿no? 2 más 2, ¿no? 2 más 2 igual a 4, ¿no? Bueno, si saben eso, a partir de esa operación, muchachos, se construyen las matemáticas, fíjense, ¿no? Entonces dicen, pues, qué fácil, si eso me lo habían dicho desde la primaria, no, pues ahorita ya sería yo un doctor en matemáticas, ¿no? Pero no, vaya, también luego nosotros como maestros les vamos haciendo el camino ahí, ruinoso, los asustamos, ¿no? Luego llegamos como maestros y sin hacerles caso, ¿no? O sea, como que somos de otro planeta, ¿no? Y entonces los chavos se asustan, dicen, no, para nada, somos los mismos, ¿no? Yo le dije al ingeniero, me decía, oye, ¿cómo me voy vestido? Digo, pues vente como matemático, ¿no? Entonces, pero no tanto, ¿no? Pero sí se vino más o menos como matemático, ¿no? Sin corbata, y al rato nos vamos a quitar el saco y vamos a empezar a bailar, ¿no? Muy bien, muchachos. Entonces todo comienza, fíjense, todo comienza básicamente de las matemáticas en la India, ¿no? En Grecia, en Roma también, por ahí va avanzando, y en México todo el aspecto de las matemáticas también comienza más o menos en paralelo, ¿sí? Desde los olmecas, ¿ok? Los olmecas, los mayas, y ahí vamos avanzándole, ¿sí? Podemos decir que nuestro sistema numérico decimal nace en la India. Pudo haber nacido en otra parte, pero la historia nos dice que nace en la India, ¿no? Entonces, el sistema numérico decimal utiliza ¿cuántos números? No. 10. Por eso es decimal, ¿no? Por eso es decimal, porque utiliza 10 números. Si yo les dijera el sistema numérico binario,
¿Cuántos números? 2. El sistema numérico cuaternario, 4. El sistema numérico hexadecimal. Hexadecimal significa 16. Entonces serían 16 símbolos, ¿no? Nuestro sistema numérico decimal entonces comienza desde el 0. El 0 sí existe. Los romanos tuvieron un problema con el 0, no lo habían descubierto, y entonces los números romanos no tienen el 0, si se dan cuenta, ¿no? Y si no tienes el 0, no puedes hacer operaciones, sumar, restar, nada más puedes representar números, pero no puedes hacer operaciones con ellos, porque algunas operaciones pues, necesitan el 0, ¿no? 200 pues, es un 2 y 2 ceros, ¿no? Entonces necesitas forzosamente el 0, ¿no? Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya el 10 ya no, ¿por qué? Pues el 10 es una combinación entre ellos, ¿no? El 20, el 30 ya vienen a ser números que quedan combinados. Entonces, a partir de este sistema se empieza a construir prácticamente las matemáticas que conocemos, ¿no? ¿Algo que decir aquí, ingeniero? No, profe, hasta el momento bien. No sé si me escuchó. No. Bueno, igual no sé si vamos a hablar de historia un poco. Ya no. Sí, habla, sí, un poco de historia. Sí, ahorita ya de una vez, sí. El hijo ahorita les va a hablar un poquito más de historia, sí, para que hoy al menos sepan que los grandes filósofos de Grecia hicieron un tremendo desarrollo de las matemáticas. Los árabes, ¿con quién dijimos? Con Al-Khwarizmi, sí, inclusive hasta por eso se le llamó álgebra. Al-Khwarizmi era el matemático que empezó a desarrollar el álgebra, ¿no? Y inclusive, bueno, viene en la portada del Baldor. A ver, busquen ahí en internet el Baldor y para que vean su portada nada más, ¿no? Y yo te lo traigo en el carro, en el Baldor. Fíjese, yo me aplico en problemas ferroviarios nacionales e internacionales. Ahí estamos incidiendo mucho y sin embargo traigo el Baldor en el carro. ¿No? ¿Por qué? Porque la verdad, de repente me gusta abrirlo y otra vez ahí volver a recordar mis clases de álgebra, ¿no? Sí. Entonces, el sistema, ¿ya lo vieron, el Baldor? ¿Ya vieron ese cuate que está ahí, que aparece ahí, en la portada? Bueno, ese cuate se llamaba Al-Khwarizmi, ¿sí? Entonces, Al-Khwarizmi, álgebra, ¿no? Muchas de los nombres que le damos a algunos conceptos provienen de el nombre de quien los desarrolló, ¿sí? Por ejemplo, watt. ¿El watt para qué nos sirve? Para medición de la potencia, ¿no? El watt, ¿quién lo desarrolló? ¿Quién desarrolló toda esa concepción? James Watt. Volt, ¿qué es el volt? Es la unidad de medida del voltaje, ¿no? En un sistema eléctrico, ¿no? ¿Quién desarrolló los conceptos? Alexandro Volta, ¿no? Entonces, vas encontrando la lógica de las cosas, de por qué se llaman así, pues porque así se acordó. Algunas otras cosas se les llama de esa manera porque un grupo de científicos se reunieron y le pusieron el nombre, ¿no? Metro. Bueno, no sé si había un cuate que se llamaba Metro, pero así le decían.
¿No? Por ejemplo, Platón. Platón fue un filósofo matemático griego. ¿Por qué se llamó Platón? No era su nombre, fíjense. Era su apodo que le decían los chamacos, ¿no? ¿Qué pasó, pinche Platón? No, sí. No, pero ese cuate revolucionó las matemáticas. Bueno, Platón le decían porque era muy ancho. Sí, ya ven que de hecho los griegos son anchos, ¿no? Pero bueno, ese cuate era muy ancho y grandote. Y entonces, como tenía el omóplato grande, pues le decían Platón. Y así se quedó Platón. Y todos lo conocemos como Platón, ¿no? ¿Y cómo se llamaba? ¿Quién sabe, no? Bueno, entonces, sistema numérico decimal. ¿Algún problema con estos números? Ahora, estos números son símbolos. Símbolos que les pusimos la palabra números, ¿no? Pero son símbolos, ¿sí? Así como hay números, ¿cómo podemos simbolizar una cierta cantidad? Utilizando números y utilizando también letras, ¿no? La A, por ejemplo, la B, la C. También el diseño de estas formas también tiene su historia. ¿Por qué así como un triangulito, la B, la C, los jeroglíficos, ¿no? De los mayas, etcétera, muchachos? Pues vaya, se han ido desarrollando y nosotros como humanos les vamos dando cierta concepción, pero son totalmente arbitrarios, ¿eh? Una A podría ser algo así. Vamos, y todos decimos, esta va a ser una A. Entonces todo el mundo, sí, sí. Entonces a partir de ahora, esta va a ser la A. ¿No? Y sí, claro, sí, pues ahí está, Isidro. por ejemplo, los chinos, los japoneses, ¿no? O sea, igual sus jeroglíficos representan algo, una día en específico, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, básicamente son símbolos que le damos un significado a. Que le damos un significado, ¿no? Ahora, cuando utilizas la A, por ejemplo, tú ya no estás diciendo que es un 1, sino la A puede tomar cualquier valor. Entonces ahí estamos ampliando el universo de los números, ¿no? Estos números son cerrados, son concretos. 1, 2, 23, 520, etcétera, ¿no? Y cuando dices A, y A puede tomar cualquier valor, 520, 4, 5, menos 2, 10, etcétera, entonces simplemente estamos generalizando, ¿sí? Y ese es el álgebra. El álgebra es la generalización de la aritmética. ¿Sí, muchachos? Entonces, si tú sabes sumar 2 más 2, entonces pues vas a saber sumar A más A, cuando A sea igual a 2, ¿no? A más A va a ser igual a ¿cuánto? A 4, ¿no? Sustituyendo valores, 4. Pero también otro de ustedes puede decir, no, para mí la A vale 10. Pues ponlo, ¿no? Pues, ¿se vale? Sí, pues ponlo. A igual a 10. Ah, pues entonces A más A va a ser igual a 20 para este otro cuate, ¿no? Pero otro puede decir, no, pues para mí la A vale 1,000,000. Pues pon el 1,000,000, ¿no? Órale, anímate. 1,000,000, 1,000,000 más 1,000,000, 2,000,000. Ese es el álgebra. El álgebra, la A, la B, la C pueden tomar cualquier valor el que ustedes quieran. Y vamos a encontrar sus relaciones, sus fórmulas para poder determinar cierta solución. La forma de ir llegando a las soluciones va a ser aritmética. Ya si tú aprendiste a sumar que 2 más 2 es igual a 4, pues ya sabes álgebra. Nada más que ahora pues vamos a poder decir que la A va a poder tomar cualquier valor. Y este es el álgebra, muchachos. Es la aritmética generalizada. Entonces hay que saber aritmética, ¿no? Y ahí es donde vamos a empezar a profundizar. ¿Algún asunto, ingeniero? No, nada más, por ejemplo, y mencionaba hace ratito de los romanos y la ausencia del cero que tenían, ¿no? ¿Alguien sabe quién
¿Quién inventó el cero? ¿Los mayas? No. No fueron los mayas. Yo también me equivoqué ayer. ¿Verdad, profe? ¿Quién fue? No, tampoco. No, fue en México. Aquí se inventó el cero. Los olmecas, exacto. Los olmecas. Los olmecas. Antes de ya después quienes lo aplicaron en su mayor expresión fueron los mayas. Y los mayas, por ejemplo, ¿hasta qué números sabían contar? Hasta el 20. Lo sabían representar del 0 al 20. Posterior a ello, ¿qué hacían? Simplemente se tenía que repetir. Por ejemplo, tengo un 20 más 1. ¿Sí me explico? Y así representaban el 21. Por ejemplo, en francés es bien chistoso. ¿Alguien de ustedes habla francés? Oui. Tu parles français? Oui. Alors, dis-moi, donc. ¿No? Ok, tu n'es pas français. Ah, sí sabe, ya vimos. ¿Alguien habla francés? ¿Nadie? Ok. Donc, dis-moi 70, s'il te plaît. 70. 70. 70 es 60 más 10. Fíjense, están medio, no sabían contar. 60 más 10. Y luego 80. No. Ingeniero, 80. háblales desde el 1, 2, 3, 4 hasta el 10 y de ahí, o sea, los números básicos. Bien. Por ejemplo, en francés se tienen los números igual del 1 al 10, igual, ¿no? El 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿no? Hasta el 9. Después el 10 es 10, 10. 11 es bien difícil, 11 o 11. 12, 12, 13, 14, 15. Es casi igual que el español. Luego 16, en vez de decir 16, que podríamos pensar que es 16, es 16. Después tenemos 17, 18, que es 10, 7, 10, 8. 19, ¿cómo sería? Ay, perdón. 19, ¿cómo sería? ¿Cómo sería 19? Ya les di la respuesta. 19. Y 20 es 20. Nos vamos con esa lógica, ¿cómo sería 22? 2 se dice 2. 22. 22, bien fait. Ok, 22. ¿Y 23? 23. 3. 23. Ok, ¿y 29? 29. 29. Ok. Después 30 sería 30. 31, 31. Luego 32 y así nos vamos, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos al 60, 60 se dice 60. No, 60. ¿Ok? 60. ¿Ok? Y nos vamos así hasta el 69. ¿Ok? 69 pues sería 60. Y 9. 69. Pero fíjense, hasta ahí, en su momento ya no les giraba más la piedra. Y ahora, ¿cómo decían el 70? 70, exacto. Exacto. 70. Ok, entonces en francés, por ejemplo, es así. No saben contar más allá del 69 y lo que hacen es sumar 60 más 10, pues es lógico, ¿no? Bajo esta lógica, ¿cómo diríamos 79? Más o menos, ahí vas. Ok, a ver, ¿quién levanta la mano y me lo dice? Que lo digan en español y ya después... A ver, primero en español, sí. 70. 79. No. ¿Cómo sería 79? ¿Cómo sería en francés? Por ahí sí, escuché, a ver. 60 más 10 más 9 o 60 más 19. Exacto. Sería 60, 10, 9. ¿Ok? Por ejemplo, más o menos en este sistema los mayas contaban de 20 en 20, ¿ok?
Entonces tenían, una vez que llegaban al 20, para decir 21, tendrían que decir 20 más 1. ¿Cómo dirían 37, por ejemplo? 37, ¿cómo sería? 20, porque es hasta donde pueden contar, más 17. Ajá, exacto. Ok. Bueno, por ejemplo, los franceses, el 80 era, ¿ya te acordaste? 80, exacto. 80. 4 es 4 y 20, ¿qué es? 20. Entonces, exacto, sería 4. 4 veintes, que sería como la representación de los mayas para contar el 80, ¿no? Que sería 20 más 20 más 20 más 20. Y eso nos daría 80. ¿Cómo creen que dicen el 80? Ay, 80. ya estaba pensando yo en el 81. ¿Cómo creen, cómo sería el 81? ¿Cómo? A ver, ¿sí? 20 más 20 más 20 más 20 más 1. Más 1, exacto. 80, aquí, bueno, gramaticalmente así se escribiría, no es que 81. 80. Ok, así se escribe. Dime. Una pregunta, entonces su sistema es decimal igual que el nuestro, pero Sí. su gramática es horrible. Sí, o sea, al momento de que ellos estaban, o sea, ellos utilizan el sistema decimal igual que nosotros, pero en el momento de que ellos te están hablando, te están contando, tienes que hacer cuentas tú en tu mente para poder entender que te dicen 79, que te dicen 80, que te dicen 89. Por ejemplo, ¿cómo sería el 99? Está chistoso, ¿no? A mí me da mucha risa siempre. Tendríamos 20 más 20 más 20 más 20 más 10 más 9. Exacto, que sería 99. ¿Ok? 4 veintes, 10, 9. 99. ¿Ok? Bueno, entonces, a lo que voy y para qué le estaba diciendo todo esto. Si podemos darnos cuenta que todo esto es igual a 89. ¿No? Ah. Si están atentos, nomás lo estoy calando a ver si sí. 99, ¿ok? Puede ser expresado así o puede ser expresado así. Después lo vamos a ver dentro de las leyes de la suma, que una suma puede llegar a ser conmutativa y entonces se puede ir como desvaneciendo, ¿ok? Se puede ir aplicando de esta forma y al final el resultado no se altera, sigue siendo el mismo. Esto es igual a esto y eso después nos va a servir para poder hacer trucos matemáticos y poder llegar más rápido a un resultado, ¿vale? Bien, está chistoso, ¿no? 99 sería 99 y el 100, 100. El 100 es 100. Sí, no es. Tampoco están tan locos, ¿eh? O sea, 500. Sang, 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 sang. Sang, 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 sang serían 555. Sang, 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 sang serían 555. ¿Cómo? Sang mil. Ok, sería 1980, 80. Ok, 1980. Ok. Es casi igual que como en español, nada más que hay que hacer cuentas cuando queremos decir los números del 70, del 80 y del 90. Sí. Sería como cuando los de la tienda te dan el cambio de moneda, Pues sí. Pues sí, o sea, por ejemplo, cuando hacemos cuentas, y lo dices muy bien, o sea, por ejemplo, cuando vamos al súper o vamos a la tienda, lo que hacen es como ir dividiendo de poco a poco las sumas para decir, ah, sí voy bien, ¿no? O sea, 20, fueron 170 y le pagué con un billete de 500, ¿no? Entonces, tenemos 500
menos 170. ¿Qué es lo que va a hacer el tiendero? Primero va a ser 170 más 10, por ejemplo, que nos da una moneda de 10. Va a decir, son 180 o van 180. Y luego, y de 20, 200, exacto. Luego, más 100. Gracias. Pero eso ya era desde acá atrás, ¿no? Desde aquí, el chicle. Y luego más 200 y ya nos daría 500. Si se pueden dar cuenta, lo que podemos hacer con las sumas es irlas fragmentando para que al final el resultado va a ser el mismo, pero simplemente va en cachitos, ¿vale? Y eso es padre porque a veces se nos dificultan, por ejemplo, a mí se me dificulta sumar. Bueno, ahora que se lo he estado diciendo o que lo he estado viendo, pues ya no se me dificulta tanto, ¿no? Pero antes sí, el 8 más 7, siempre me costaba decir que 8 más 7 es 15, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿O qué podría hacer yo para que me fuera más fácil? Pues, 8 más 8 y le restas 1, ok. Bien. Pero con pura suma. A ver, otra opción. 7 más 7 más 1, ok. 7 más 7, 14 más 1, 15. Muy 8 bien. por 2, bueno, 8 más 8 menos 1, ajá. ¿Sí ya la dijeron? Ajá. ¿Qué más? Una donde no se pasen. Puede ser 8 más 2 más 5. 8 más 2 más 5. Por ejemplo, a mí 8 más 2 lo agrupo y es más fácil, bueno, para mí es más fácil llegar al 10 y del 10 lo que me sobra es 5. ¿No? O usar los números pares, ¿no? Sí, Pares vaya, y- ahí es y como cada quien, por múltiplos de ejemplo, si 10. tenemos... bueno, por ejemplo, la otra opción que también podría ser es 8 más 7. Ustedes se dedicaron a dividir o a segmentar el 7, pero podríamos haberlo hecho igual del mismo modo con el 8. Entonces ahí dijo él 8 más 2 más 5, o podría ser 7 más 3 más 5. Y en todos los casos va a ser lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, es como en las matemáticas, lo que nos ayudan también es a llegar de distintas formas. Por ahí se le ocurrió de una forma, de aquí de otra, allá atrás de otra, pero todos llegamos al mismo objetivo, ¿ok? Y las matemáticas nos dan eso, nos amplían la forma de ver el mundo para poder llegar a una solución. Muchas veces por un lado no va, buscamos, ideamos, respetamos obviamente las reglas y podemos llegar al resultado siempre y cuando sea más, a lo mejor puede llegar a ser más fácil o más difícil, ¿no? Pero hay que buscar que sea más fácil. Profe, Muy bien. ¿platicamos un poquito? Ah, ok, ¿De ya la está. historia? Sí, bueno. Ahora vamos a pasar a la clase de inglés. Después de la clase de francés. Estuvo bien, ¿no? Vinieron a matemáticas, salieron aprendiendo francés. Bien, pues vamos a hablar un poquito acerca de las matemáticas. Hace rato ya mencionábamos acerca de dónde nacía el álgebra, de dónde nació el sistema numérico. El cero, pues bueno, bien, se aplicó junto con más bien, lo inventaron los olmecas, lo aplicaron los mayas y lo utilizamos nosotros, ¿no? Hoy en día. Las matemáticas nos podemos remontar, como bien está ahí la Biblia, hace más de 2000 años, ¿ok? Pues podemos remontar por ahí del año 500 antes de Cristo, ¿ok? Después tuvo otra época entre el 500 antes de Cristo al 300 después de Cristo, otra época de auge en el siglo XVII y posteriormente en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿ok? Y hoy por hoy tenemos distintas concepciones de lo que es matemáticas. ¿Alguien me puede decir qué son las matemáticas? El estudio de los números, ok. ¿Perdón? Una ciencia exacta. Una ciencia exacta, ok. También, ok. ¿Qué más? No, nunca mienten. Una herramienta, ok. Ahí dice, ¿no? Pero ahí dice, y
el estudio de los números, pero las matemáticas eran concebidas como el estudio de los números en el año 500 antes de Cristo. ¿Ok? En la época de los egipcios y de los babilonios, las matemáticas se concebían únicamente como el estudio de los números. Hasta ahí. ¿Ok? Que básicamente es la aritmética. ¿Ok? Posteriormente, en el siglo, después de Cristo, al 300 después de Cristo, en la época de los griegos, se considera el estudio de los números y de las formas. ¿Ok? Los griegos empiezan a ver y a querer entender las distintas formas que tenemos, ¿no? ¿Y a eso cómo se le llama? El estudio de las formas. La geometría. Exacto. Entonces, la parte de las matemáticas que estudia las formas es la geometría. ¿Ok? No contentos por ahí, alguien por ahí estaba sentado en un árbol, cuenta la historia, ¿no? Que se le cae una manzana y entonces, ¿qué pasó? ¿Quién es él? Isaac Newton. ¿Y qué hizo? Pues inventó básicamente el cálculo, ¿no? El cálculo diferencial y el integral. Pero el cálculo integral tiene que ver más con Leibniz, ¿no? Bueno, al final inventó el cálculo. ¿Y a qué hace referencia? Porque es la inversa. El cálculo diferencial, el integral es la inversa del diferencial, ¿no? Al final, ¿qué estudiamos con el cálculo integral y el cálculo diferencial? La ecuación de la recta tangente. ¿Constantes? No. Estudiamos el movimiento, estudiamos el cambio y estudiamos el espacio. ¿Ok? Entonces, las matemáticas a partir del siglo XVII, con Isaac Newton, también contemplan el estudio de obviamente el estudio de los números, de las formas y ahora también el estudio del movimiento, del espacio y del tiempo. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? Movimiento, cambio y espacio. ¿Hasta ahí dudas? Ok. Posterior, en el siguiente siglo XX y en el siglo XIX, se empiezan a utilizar distintas herramientas matemáticas para su mismo estudio. ¿Ok? Por ahí del siglo XIX ya se tenían diferentes libros, alrededor de 80 libros, con los cuales se podían estudiar las matemáticas. Entonces tuvo como un auge muy grande, ¿no? Y hoy por hoy las podemos reconocer ¿qué creen que se pueda reconocer? Si ya vimos que las matemáticas abarcan el estudio de las formas, el estudio de los números, el estudio del movimiento, el estudio del cambio, el estudio del espacio, ¿qué más creen que contemplen las matemáticas? ¿O qué tienen en común? Que lo podríamos denominar o podríamos llegar a una definición de lo que son las matemáticas. ¿No? Es difícil como la idea, pero las matemáticas al final todo lo que tienen en común es que son patrones o que son modelos. ¿Ok? Son modelos, por ejemplo, de razonamiento, son modelos de las formas, son modelos. Si pasamos a la siguiente, profe, por favor. Ajá. Modelos de comportamiento. Al final es la representación o el estudio de los modelos o patrones abstractos. ¿Ok? ¿Qué más tiene patrones o modelos en la vida? ¿Ustedes creen que la música tenga patrones? Sí, tiene. Todo básicamente, ¿no? ¿Sus celulares tienen patrones? Sí. Están programados, claro. ¿Cómo transfieren los datos? A través de la información. La información utiliza códigos, patrones. Ondas electromagnéticas, ondas de transmisión, y al final terminas teniendo códigos de información para... Pues sí, hoy por hoy ya están en código binario, lo que podría ser digitales, ¿no? Tendrías que tener un codificador y después un decodificador, pero al final también utilizas matemáticas para poder transmitir datos. Entonces, ¿qué hacen las matemáticas? Ustedes ya vimos
que al final es el estudio de todos los patrones, de todos los modelos, ¿no? O sea, al final es el estudio de cualquier cosa, porque todo tiene patrones, todo tiene modelos, y básicamente las matemáticas son la forma de representarlo, ¿ok? Entonces, ¿qué hacen? Estructura. Pues podríamos ponerlo de la siguiente forma: hacen lo visible, hacen visible lo invisible, ¿ok? Con las matemáticas, ¿alguien de ustedes podría, sin saber, predecir el clima del día de mañana? Ok, pero si no saben matemáticas, ¿podrían? A menos que les duela la rodilla, ¿no? Va a llover, pero si no les duele. Pero no podríamos, ¿no? O sea, necesitamos cálculos matemáticos, un histórico y demás para poder determinar si va a llover o no. Gracias a las matemáticas se puede volar. ¿Qué principio se descubrió? A ver quién me dice, ¿qué principio se descubrió? Que es el principio con el cual vuelan los aviones. Pero ¿cómo se llama? ¿Quién lo descubrió? El principio de... Empieza con V, con B de bueno, con B de bueno. ¿Cómo? Bernoulli, el principio de Bernoulli, ¿no? Gracias al principio de Bernoulli y aplicándolo matemáticamente es que podemos volar, ¿vale? Y podemos entender que si hay una menor carga aerodinámica, pues se puede llegar a volar, ¿no? También nos sirve para determinar que sí existe una curvatura en la Tierra, para determinar cómo se va a comportar el mercado, ¿ok? No sé si han visto pues las noticias donde les dicen tales acciones van a subir o el dólar está en tanto y se estima que está en tanto. Pues todas esas predicciones se hacen matemáticamente, ¿ok? Al final, las matemáticas nos sirven para representar los modelos. ¿Y para qué nos sirve representar los modelos? Para poder predecir lo que va a pasar, ¿ok? Si bien no siempre es exacto, es una aproximación más cercana a la realidad, ¿ok? Por ejemplo, si lo utilizamos económicamente, podríamos decir, bueno, pues el dólar va a estar en 20 pesos en 5 años, con nuestro modelo econométrico y demás, y decimos, ok, en 5 años el dólar va a estar en 20 pesos. Tal vez en 5 años no va a estar en 20 pesos, pero nos pudo ayudar a acercarnos a eso. Tal vez está en 21 o en 20.50. ¿Sí me explico? Nos ayuda a acercarnos a lo que podría llegar a ser la realidad. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda o pregunta? Ok, ahora que toco lo de dudas y preguntas, para este curso en particular y para toda su carrera, personalmente yo les digo que no hay pregunta tonta, ¿ok? Pero a lo mejor ya se lo han dicho antes, pero para mí y también para el profe, quienes preguntan son quienes más saben muchas veces, ¿ok? Porque poder llegar al cuestionamiento, al poder decir, oye, ¿cómo funcionaría en tal caso?, conlleva un razonamiento, ¿ok? Entonces, el tener preguntas no es sinónimo de torpeza, es sinónimo de inteligencia, ¿vale? Digo, también hay preguntas a preguntas, pero normalmente... Sí, claro, o sea... El nivel de inteligencia de una persona no se va a medir por el nivel de conocimiento que tiene, sino por el nivel de preguntas que ejecuta, ¿ok? Entonces, mientras preguntas más inteligentes hagamos, más inteligentes llegamos a ser. Y eso también, ¿qué conlleva? Que la otra persona tenga que sostener su idea y argumentarla. ¿Sí me explico? Entonces, preguntas, siempre pregunten, no tengan miedo. Sé que muchas veces puede llegar a ser frustrante para los demás que dicen, ay, no se calla y demás, que no les importe eso. Yo cuando entré a trabajar, seguía siendo igual que como estudiante, hacía muchas preguntas, pero en el trabajo la gente no se enojaba. Y yo decía, perdón, es que tengo otra pregunta. ¿Y qué pasaría si tal cosa? ¿Y qué pasaría si tal? Y me la pasaba haciendo preguntas y mis compañeros decían, gracias porque yo no había visto eso. O sea, fíjense, en el mundo laboral son bien vistas las preguntas porque abrimos las posibilidades.
Tal vez aquí en la escuela dicen, yo ya le entendí, ya está, ya no preguntes. Pero afuera, muchas veces la pregunta de una persona, que quien hace la pregunta, es la pregunta de alguien más que no la está haciendo. ¿Ok? Por pena, por miedo, por inseguridad, porque no quiere hacerla, porque tiene flojera y demás, ¿no? O porque quiere después él investigarla. Pero si hacemos las preguntas, muchas veces esa pregunta alguien más también la tiene. Y al hacerla, le estamos ayudando o estamos abriendo las posibilidades en ese grupo, ¿vale? Entonces, si hay preguntas o si hay dudas, con todo gusto, no importa que nos tardemos más, nos veremos otros 2 sábados, no pasa nada. Pues tendrán que venir, ¿no? Pero no pasa nada, ¿vale? Sí. ¿Quieres que veamos sistemas numéricos? Sistemas de... Sí, profe. Ahí viene, ¿no? Entramos a sistema, cambio de... Pasamos el sistema. Conversiones, entramos a conversiones de sistemas numéricos. Ok, pues si quieres. Y ya entramos a tipos de números. Ok. O primero tipos de números. No, como usted me diga. No, ¿qué te gustaría? Pues si quiere vemos los tipos. Nada más rápido. Y ya con eso ya. Y entramos Sí. Bien. Tenemos distintos tipos de números. ¿Alguien sabe cuáles son los números que existen? Bueno, ¿cuáles son los tipos de números que hay? Naturales. Ordinarios. Irracionales. Racionales. Primos, ok, también hay primos, ajá. Ándale. Imaginarios, ok. Compuestos, ok. Bien, ¿cuáles son los números que se pueden dividir y que su división nos da un número entero? Los números enteros, dicen por ahí. Ok, primero vamos a tener... bueno, ya nos pasamos, hay varios. Los primeros son los naturales, ok. Y si nos damos cuenta, en los naturales son positivos, porque ok. Lo tendríamos así como una recta, ahorita lo vamos a ver en la otra. Pero los números naturales son positivos y son enteros, ok. ¿Qué quiere decir? Que si se dividieran entre otro número natural, o si se dividen entre... ¿Sí me escucho? No me escucho, ¿verdad? ¿Me pasa el micrófono? A ver. ¿Ahí me escuchó? ¿Sí? Ahí está, perfecto. Ok. Bien, entonces los números naturales son aquellos positivos y que son enteros. ¿Ok? Después tenemos los números que son los enteros. Esos son positivos o negativos, ¿ok? Y que son enteros, ¿vale? Posterior tenemos a los números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? Pues son aquellos que, por ejemplo, se dividen 2 números enteros, en este caso, y que su resultado no es un entero. Ahí tenemos un ejemplo que es el 3 entre 4. El 3 y el 4 son números enteros, son números naturales, ¿ok? Y su división nos daría 0.75. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por ejemplo, si dividimos 3 entre 1, ¿cuánto nos da? 3 entre 1. 3 entre 1 es 3. ¿No? 1 entre 3. 1 entre 3. 0.33, bueno, 1/3 o 0.333333333333. ¿Y eso qué significa? Que es un número periódico, ¿ok? Que su decimal es periódico, quiere decir que se va a estar repitiendo, ¿vale? Entonces, los números que son periódicos en su fracción, o los números que son divididos entre 2 enteros, o lo que conocemos como fracciones, serían los números racionales. Pero los irracionales son aquellos números que sus puntos decimales son infinitos, ¿ok? Por ejemplo, tenemos el pi. Pi, nosotros regularmente sabemos 3.1416 o 3.1595, algo así, ¿no? 3.141595, shalala, shalala, shalala. Y pi tiene una infinidad de números decimales, no terminamos con pi, ¿vale? Entonces, por eso pi se vuelve un número irracional. Dime. ¿Euler? Sí, también. Sí, también sería un número irracional, exacto.
No, sí, también es un número racional, Euler, sí. De hecho, no lo pude poner porque no me dejaba la computadora, pero sí. No tenía ahí como la opción habilitada para poner la E, como la E de Euler, ¿no? No la E normal, sino la E de Euler. Por ejemplo, raíz de 3, o la raíz de 2, son números irracionales, ¿vale? Después, allá entramos, fíjense, con las raíces. Pero fíjense, todos estos números agrupan a los números reales, ¿ok? Los números reales. Los números reales, ¿dónde se pueden expresar? Se pueden expresar en la recta, ¿ok? Y ahorita vamos a ver el siguiente tema, que es los números sobre la recta, pero nada más los números reales son los que se expresan sobre la recta. Y tenemos otro tipo de números, que son los números, por allá arriba lo dijeron, no, allá arriba, imaginarios, ¿ok? Son los números imaginarios. ¿Cuáles son los números imaginarios? Básicamente son las raíces de un número negativo. ¿Cómo podrían tener raíz de -9 si la raíz cuadrada pues sería un número multiplicado por sí mismo nos tendría que dar ese resultado? Por ejemplo, la raíz de 9, ¿qué número multiplicado por sí mismo nos da 9? 3. Entonces la raíz de 9 sería igual a 3. Ahora, ¿qué número multiplicado por sí mismo nos daría -9? A ver. 3. No, pero no es el mismo número, ¿estás de acuerdo? 3 por 3 nos da 9. Y -3 por -3, 9. Entonces, si se dan cuenta, pues no existe, ¿no? Entonces, por eso es imaginario, ¿ok? Esos números nos van a servir en ciertos casos cuando no podemos aplicar los cálculos con números reales, ¿ok? Con números que existan como tal. Entonces, sí son útiles, más adelante los vamos a ver, pero básicamente son las raíces de un número negativo. Esos serían los números imaginarios, ¿vale? Y todo este conjunto de números imaginarios y números reales nos dan los números complejos, ¿vale? Todo eso engloban los números complejos, ¿vale? ¿Hasta ahí alguna duda? Ah, qué bueno. Ok. Sí, los números primos entrarían en los números naturales. ¿Ok? ¿Cuáles son los números primos? Únicamente hay que hacer la excepción, bueno, hay que hacer la aclaración, únicamente son divisibles entre ellos mismos y entre el 1. ¿Ok? ¿Cuál es el primer número primo? El 2. Bien. Fíjense, el 2 se divide entre 2. ¿Y cuánto nos da? 2 entre 2 es igual a 1. Y 2 entre 1 nos da 2. ¿Ok? Entonces, el 2 es divisible por sí mismo y también divisible entre 1. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el siguiente? El 3. Vamos a comprobar. 3 entre 3 igual a 1. Y luego 3 entre 1, 3, exacto. Ok, el 3 también es un número primo. ¿El 4 es número primo? ¿Por qué el 4 no? A ver, podemos ver. 4 entre 4 es igual a 1. 4 entre 1 y 4 lo podemos dividir entre 2 y nos daría 2. Entonces, el 4 ya no sería un número primo. ¿Estamos de acuerdo todos? Entonces, ¿cuál sigue después del 4? Ok. Entonces tendríamos 2, 3, 5, 7, 9, ¿seguro? 9 entre 3, 11.
Ajá. Luego, 13. Ajá. Bueno, aquí les voy poniendo coma. Primero va el 13. 17. Ajá. 19. Ajá. Después. 19, 20. No se puede. 21. No. Entre 7 o entre 3. 22 tampoco se puede, sería el 23. 24, no. 25, 26. 26 no se puede o sí se puede. Sí se puede. 26 entre 2, 13. ¿Ok? Después, 27. ¿Sí se puede? ¿Sí? 27 entre 3, 9. Entonces el 27 no se puede. 28. 29, ok, 29 sí se puede. El 30. El 30 no. El 31. ¿Entre qué dividirían 31? 31 sí se puede. 32, 33, 34, 35, 36, el 37, ¿entre qué lo dividirían? 37, ¿no? Bien, si nos podemos dar cuenta, fíjense, los números primos también, aparte de, bueno, esa es su propiedad, de que tienen que ser divisibles nada más entre él mismo y entre el 1. Si se puede dividir entre cualquier otro número, ya no es primo, ¿ok? Entonces, fíjense, ¿qué podemos observar? Si omitimos el 2, después, ¿qué podemos observar? No hay pares, exactamente, no hay pares. Entonces, cumplen también de que después del 2, todos los números primos van a ser impares, porque si fueran pares, se podrían dividir entre 2, ¿no? Entonces, así nos vamos ayudando también entre los números primos, pues tienen que ser impares, salvo el 2, ¿vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, y ahí como tarea van a encontrar los números primos hasta el 100, a ver cuáles son. Hasta el millón. ¿Hasta el millón? No, hasta el millón. Bien, vamos a comenzar con el sistema numérico. ¿Profe? Número sobre la recta. Sí, de una vez sistema numérico. Sí, de una vez. Bueno, sí, igual. Sí, de una vez sistema, porque el siguiente es sistemas numéricos. Bien, perdón, ahí faltaban los números sobre la recta. ¿Se acuerdan cuáles son los números que podríamos tener sobre la recta? ¿Los números qué? Todos los números reales, ¿no? Dentro de los números reales están los números naturales, los números enteros, los números irracionales y los números racionales, ¿ok? Si podemos ver ahí, del 1 al 5, bueno, 1, 2, 3, 4 y 5, están en color verde, ¿ok? Y esos serían los números naturales, ¿ok? Después tenemos del 0 al menos 5, serían los números enteros. Los que están en amarillo, ¿qué son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles? Los números racionales. ¿Por qué son los números racionales? ¿Quién se acuerda? ¿Ok? ¿Sí? Porque tienen punto decimal, ¿ok? O porque se divide dos enteros, ¿ok? Y su resultado no es el número de puntos decimales o de números después del punto decimal, no son infinitos, ¿vale? Y posteriormente, raíz de 3, raíz de menos 3. Fíjense, ahí es menos raíz de 3 y raíz de 3, ¿ok? Es distinto a raíz de menos 3, ¿ok? Ahí va a haber una diferencia. Y pi, ¿esos qué números son? Los números irracionales. Muy bien. Entonces, pues todos estos números, pues los podemos contar y nos podemos ir moviendo de izquierda a derecha, ¿ok? Si nos vamos de izquierda, bueno, aquí es al revés, pero si nos vamos hacia la izquierda o mi izquierda, ¿ok? Su derecha, ¿ok?
entenderíamos que sería una suma, ¿ok? Mientras sumemos dos números, nos vamos a ir más hacia hacia su izquierda, hacia mi derecha. Hacia mi izquierda. La derecha. Hacia su derecha, hacia mi izquierda. Es que Ok. es zurdo, por No, eso. soy disléxico. Ok, ¿estamos? Y cuando es resta, entonces, ¿qué sería? Para acá, ¿no? Más fácil como en el caballo del rodeo, para acá y para allá. ¿Ok? ¿Dudas? Bien, ahora sí pasamos con el sistema, por favor. Muy bien. Le cedo la palabra al Inge. Gracias. Bueno. Los dos. No, solo tengo uno, profe. Ah, es que el otro está allá. Sí. Ah, sí. ¿Está? Sí, ahí para que. Bueno, antes de irnos al break, vamos a recordar entonces los sistemas numéricos, ¿no? Ya que se recordaron los números. Los sistemas numéricos, muchachos, que utilizamos para poder hacer cálculos son sistemas numéricos posicionales. Sí, anótenlo, ¿no? Los sistemas numéricos, todos los sistemas numéricos son posicionales. ¿Qué significa que sean posicionales? Significan, que tienen un orden y que tienen un valor según la posición que ocupen. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? 21. Entonces, este número se compone del 1 y del 2. El 1 se encuentra en la primer posición. Vamos a poner una casilla. Entonces, esta primer posición tiene un valor. Si ese 1 estuviera en esta posición, tendría otro valor. Si estuviera por acá, por ejemplo, un 14. Entonces tendría otra posición, ¿sí o no? Y si, por ejemplo, tenemos el número 1000, 14,000, 1, 2, 3. 528. No, 2. ¿No? ¿Sí? Entonces, Gracias. el 4, por ejemplo, aquí tiene un valor y aquí tiene otro valor. ¿Qué valor tiene? Dependiendo del sistema numérico en el que estemos hablando. Si hablamos en el sistema numérico decimal, entonces cada posición va a tener un valor respecto al número 10. La base va a ser el número 10. La primera posición va a equivaler a 10 a la 0. Todo número elevado a la 0 potencia es igual a 1, ¿no? Entonces la primera posición va a valer 10 a la 0. La siguiente posición, ¿cuánto va a valer? 10 a la 1. La siguiente posición, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5, etcétera, ¿no? De tal manera que este número, fíjense, el 21, el 1 tiene un valor de 1 por 10 a la 0. Y el siguiente número, el 2, tiene un valor de 2 por 10 a la 1. Entonces, sumamos, ¿verdad? 1 por 10 a la 0 es igual ¿a cuánto es? 10 a la 0 es 1 por 1, 1. Y luego 10 a la 1 es 10 a la 1, cualquier número elevado a la primera potencia es igual al mismo número, ¿no? 10. 10 a la 1, 10 por 2, 20.
20 más 1, 21. ¿Sí se entiende? ¿No? A ver, en este ejemplo vamos a hacerlo. Entonces, la primera posición equivale a 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4. Y entonces, pues por conveniencia le hemos llamado el lugar de las unidades que van a valer desde el 0 hasta el 9, ¿no? Las decenas, las centenas, unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar y así sucesivamente, ¿no? Bueno, entonces, pues en efecto, aquí el 8 por 10 a la 0 vale 8, ¿no? Entonces, este vale 8. ¿Este cuánto vale? 20, ¿verdad? 10 a la 1 son 10 por 2, 20. 10 a la 2 son 10 por 10, 100 por 5, 500. Luego 10 a la 3, 10 por 10, 100 por 10, 1000 por 4, 4000. Y luego 10 a la 4, entonces aquí son 1000 por 10, 10,000 por 1, 10,000. 10,000, sumamos y son 10,000, son 14,528, ¿no? 14,528. ¿Se entendió? Y siempre estaremos utilizando 10 números, que es el sistema numérico decimal. Ahora vamos a ver otro sistema numérico. Por conveniencia, porque es el sistema numérico de las computadoras, vamos a ver el sistema numérico binario. El sistema numérico binario, entonces, como es binario, nada más va a ocupar dos símbolos, que va a ser el 1 y el 0, ¿no? El 1 y el 0. Entonces aquí va a ser ahora el binario. Y vamos a ir borrando aquí. ¿Puedo borrar? Para ir armando ahora este ejercicio, ¿no? También es un sistema posicional en donde vamos a tener los números en ciertas posiciones. Imagínense estas 5 posiciones. Y entonces, la primera posición, ¿cuánto va a valer si es un sistema binario? ¿Cuánto va a valer? 2 a la 0, ¿no? Entonces aquí va a ser 2 a la 0. La siguiente posición, 2 a la 1. La siguiente, 2 a la 2, y así, ¿no? 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces, los únicos números que puedo utilizar son estos, acuérdense. Entonces, a ver, vamos a ponerle aquí un número. ¿Qué número quieren poner? Vamos a suponer 1, 0, 1, 1, 1. Ya, ese es un número binario. ¿Sí, muchachos? Ahora vamos a ver cuánto vale, ¿no? Entonces, en esta posición, el 2 a la 0, ¿a cuánto equivale? Pues vamos a hacer lo mismo, ¿no?
2 a la 0 y lo vamos a multiplicar por el número que se encuentre en esa posición. 2 a la 0 por 1. Entonces 2 a la 0 es 1 por 1, 1. Luego, este 0, cualquier cantidad multiplicada por 0, pues es 0, ¿no? Entonces, no hay bronca con ese 0, ahí lo ponemos. Y sería poner 2 a la 2 por 0 igual a 0. El siguiente número está ocupando la tercera posición. Entonces, otra vez, este 2 a la 2, ¿cuánto vale? 2 a la 1 aquí es. 2 a la 2 por 1, ¿verdad? Entonces, 2 a la 2 es 4 por 1, 4. Y luego este número es 2 a la 3 multiplicado por 1, exactamente, ¿no? Entonces, 2 por 2, 4 por 2, 8, por 1, 8. Y luego este último número equivale a 2 a la 4 por 1, que es igual a 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 1, 16. Entonces, sumamos 16 y 8 y 4 y 1, 29. ¿No? 8, 6, 14, 4, 18, 19, llevamos 1, 2, 29. Entonces, este número binario, base 2, fíjense, ¿cómo se utiliza la nomenclatura? Sería así, 1, 1, 1, 0, 1, base 2. Ahora sí vamos a tener que empezar a identificar en qué sistema numérico se encuentra. Es igual a 29 base 10. ¿Sí, muchachos? O sea, son sistemas numéricos posicionales, ¿no? Entonces, como esos sistemas, tenemos el sistema numérico binario. Vamos a hablar aquí el binario, que tiene como símbolos el 1 y el 0. ¿Qué otro sistema se les ocurre? ¿Un ternario? Un ternario, ¿no? Vamos a inventar un ternario, ¿no? Para alguna aplicación. El sistema binario se utiliza en las computadoras, ¿sí? Es la forma de almacenar, de transmitir y de procesar la información digital, ¿sí? Entonces se utiliza este tipo de sistemas en donde el 1, ya desde el punto de vista de la electrónica, fíjense, el 1 tiene un valor en voltaje y el 0 tiene otro valor en voltaje. Por ejemplo, el 1, en este caso, aquí voy a ponerlo, el 1 equivale aproximadamente a 2.8 volts, corriente continua o corriente directa, y el 0 equivale aproximadamente a 0.8 volts, corriente directa o corriente continua. Entonces, a través de toda la electrónica de la computadora, siempre están viajando pulsos, ¿sí? Van normalmente acompañados unos con otros en tamaños fijos, ¿sí? De acuerdo al tipo de código que estoy empleando, pero por ejemplo, pueden ser conjuntos de 4 bits, 4, o conjuntos de 8 bits, 8, cada uno de ellos le llamamos bit, ¿no? Conjuntos de 16 bits, por ejemplo, 16, o cuando vas transmitiendo a través del espacio, también estás utilizando cierto número de bits para poder transmitir una información de un lugar a otro.
Y todo se hace, como ya explicó el ingeniero Adrián Romero, a través de ciertos modelos de transmisión de información, por ejemplo, modelos de almacenamiento, ¿no? En tu USB, en tus discos, en el disco duro, la información se almacena por conjuntos de bits, y entonces ahí es donde se aplica. Y luego, bueno, pues hay algunas formas de traducir el conjunto de 4 bits, por ejemplo, traducirlo a una letra, o el conjunto de 8 bits, traducirlo a un número, por ejemplo, ¿no? Y entonces, de esa manera, y a través de ciertos dispositivos electrónicos, vamos mostrando los caracteres que están almacenados en la computadora, ¿no? Y por ejemplo, ahí fíjense, la S mayúscula tiene un modelo combinado de números binarios que se almacenan en algún lugar de la computadora, en una memoria, por ejemplo. Bueno, la forma de almacenar en la memoria, por ejemplo, ¿sí?, es también digital. Y cada uno de estos bits tiene un lugar físico en donde se almacena. ¿Y cómo se almacena? Como un voltaje. O sea, generamos ahí una combinación de una señal eléctrica con otra, y en ese puntito, ahí estamos almacenando un 1. Imagínense que son 2 alambres aquí, con un elemento electrónico aquí que los almacena, ¿sí? Una especie, por ejemplo, de un capacitor, ¿no? Y entonces, ese capacitor tiene la capacidad de almacenar una energía eléctrica. Entonces hacemos que en esta intersección colocamos ahí ese puntito para que se almacene, y ahí mandamos un 1, o sea, un bajo alto voltaje, y en otro puntito otro bajo voltaje, y así sucesivamente, y vamos armando el circuito electrónico, ¿no? Entonces este sistema se aplica en las computadoras, ¿no? Vamos a inventar el ternario, el sistema numérico decimal ternario. Aquí vamos a poner sistema numérico. Y aquí vamos a poner base. Binario, base 2. Ternario va a ser base 3. Y va a estar compuesto de 3 símbolos. Entonces, ¿qué símbolos vamos a utilizar aquí? 0, 1 y 2. Bien. 0, 1 y 2. Y ahí está ya el ternario. El sistema cuaternario. Muy bien. Cuaternario. Va a ser base 4, ¿no? Entonces va a ocupar 4 símbolos. Por convección, vamos a empezar desde el 0, 1, 2 y 3. ¿Qué otro? A ver, un octal, o un base 5, un base 7, un base 6, el que quieran. Un base octal serían 8 números, ¿no? Entonces, octal. Este va a ser base 8. Y va a ocupar entonces los símbolos del 0 al 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Un sistema base 10, ya lo conocemos. Sistema base 11, base 12, base 14, el que quieran, ¿no? Vamos a poner otro más que es muy útil, que es el sistema hexadecimal. El sistema hexadecimal, ¿qué base es? 16. Y entonces vamos a utilizar del 0 al 15, ¿no? Entonces, va a pasar algo raro cuando lleguemos al 9, fíjense. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. El siguiente es el 10. Pero como el 10 se combina entre el 1 y el 0, tendría que ocupar 2 posiciones. Y entonces, en lugar de utilizar esas 2 posiciones, utilizo una letra. Y entonces el 10 lo voy a hacer equivalente a una A. Entonces, cuando vea en un número hexadecimal una letra A, significa que ese vale 10. La A equivale a un 10, ¿no? Y el 11, B. Y el 12, C. Y el 13, D, E y F. ¿Sí? Hasta la F será el sistema, para nosotros, nuestro sistema numérico hexadecimal. Otro de los usos que son muy recurrentes es, por ejemplo, para esconder información, fíjense, ¿no? Cuando, por ejemplo, transmites un mensaje, ¿no? Por ejemplo, en las guerras, fíjense, estás transmitiendo alguna instrucción, y entonces, en lugar de transmitirla cuando estás hablando, es el momento de que se bajen las tropas, ¿no?, para que invadan Normandía. Entonces, en lugar de que digan eso, es esa señal que estamos generando en inglés, en francés, en alemán, en portugués, en lo que quieran, el equipo la va a codificar y la va a transmitir en pulsos. Pero esos pulsos vas a poder transmitirlos en cualquiera de estos sistemas o en un sistema que hayas inventado. Ustedes pueden inventar su propio sistema numérico, por ejemplo, y entonces transmitir lo que quieran, y cuando llegue a la otra parte, o que alguien te capte la señal, que te robe la señal, pues no va a entender ni qué estás haciendo, porque no es un sistema numérico convencional, ¿no? Entonces, esas son de las primeras aplicaciones que se utilizaron los sistemas numéricos diferentes al decimal, para poder desarrollar algunas aplicaciones. Vamos a... ¿Qué horas son? Bueno, ahorita que regresemos vamos a hacer rápidamente unas conversiones en ternario, en cuaternario, ¿sí? Aquí les enseñé cómo hacer del sistema binario al decimal, pero ahora hay que aprender a hacer del decimal al binario, ¿no? Y va a ser la misma metodología para los demás sistemas. Váyanse a su break, muchachos. Sí. ¿Podemos dejar aquí nuestras cosas? Sí, pueden dejarlas aquí, todo el mundo respete sus cosas, por favor.